marianas y la aparición que nadie puede negar. Carl Sagan, que fue reconocido como astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico, valiéndose de su fama quiso pontificar sobre las apariciones marianas y desgraciadamente su nivel es el mismo que el de cualquier cristianofóbico que escribe a partir de sus pocos o cero conocimientos y sí guiado por sus muchos prejuicios. Ni siquiera se tomó la molestia de investigar lo mínimo posible, quizás acostumbrado al rigor de la astronomía que un día dice una cosa y al siguiente otra. Las apariciones marianas pueden darse entre comillas por millares, eso no significa que sean verdaderas. Hay muchas personas con cierta condición mental que afirman ser videntes y que la Virgen se le apareció, pero eso no quiere decir que la Iglesia los tome en cuenta y que debamos aceptar la supuesta aparición como real. En algunos casos hay apariciones en las cuales ciertos miembros del clero las quieren validar, sea porque creen que la aparición es verdadera o porque les conviene en algunos casos crear un santuario, un sitio de peregrinación, y digo esto porque hay muchísimas apariciones no reconocidas por la Iglesia y hasta que la Iglesia pone en duda, pero el obispo local permite su culto, como sea. Solo las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia y después de una investigación son las únicas que se debe tomar en cuenta. Aunque la Iglesia no manda a creer ni en las que ella aprueba, el que quiere cree y si no quiere creer no pasa nada. Ponerse a hablar de cualquier supuesta aparición mariana y querer darla como válida es como que cualquier persona agarrara un telescopio y asegure que descubrió un nuevo planeta y nosotros lo demos por real. Y aunque él habla sobre la distinción entre visiones falsas y verdaderas, los astrónomos tienden a cambiar ellos mismos lo que descubren. Un día puede ser y otro ya no, los planetas pueden dejar de ser planetas, lo que creen que puede ser un planeta después puede ser un agujero negro y en fin, que ellos no tengan la certeza de lo que hacen. No pasa eso con la Iglesia. Jamás una aparición reconocida por la Iglesia después fue desmentida, o una no aceptada oficialmente que después sí lo fue. En eso la Iglesia siempre actuó con más coherencia. Vamos a revisar cada uno de los enunciados de Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios y vamos a contestarlas con las apariciones aprobadas por la Iglesia, no por las que no son reconocidas aún. Sagan dice: un caso típico es el de una mujer o una niña campesinas que dicen haber encontrado a una niña o mujer extrañamente pequeña, algo así como de 1 metro de altura, que se le revela como la Virgen María, la Madre de Dios. Siendo gente ignorante, muchas veces analfabeta y en tiempos donde no existía la internet, si es un caso típico el que se encuentren con una niña o mujer pequeña, entonces eso indica que hay consistencia en el relato, que personas sin conocerse, viviendo en diferentes países y latitudes, en diferentes épocas, suelen tener la misma visión, y es que en esas apariciones hay una pedagogía de la Virgen. En México a Juan Diego, cuando la Virgen se le presenta, le dice: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas? Y él, a pesar que ella le dice hijo, él le contesta: señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México. Y la trataba así de señora y de niña. Continúa diciendo Sagan. Esta le pide a la sorprendida testigo que vaya a las autoridades civiles y de la Iglesia locales y les ordene decir plegarias por los muertos, obedecer los mandamientos o construir un santuario en aquel mismo lugar. Si no acceden, los amenaza con temibles castigos, quizá una plaga. Otras veces, en épocas de epidemia, María promete curar la enfermedad, pero solo si se cumplen sus demandas. Jamás la Virgen pide que le hagan misas a los difuntos, jamás mandó a nadie a hablar con las autoridades civiles. Son las autoridades civiles las que algunas, por no decir la mayoría de las veces, se entrometen para entorpecer el posible mensaje mariano y para negar la aparición. Lo hacen para oponerse, llegando incluso con crueldad a amenazar a los videntes sin importarle la edad de estos, como sucedió en Fátima, Lourdes y otras apariciones. En Fátima a los niños videntes se les encerró con delincuentes y los querían obligar a desistir secuestrándolos, amenazándolos con hervirlos en aceite, y les hacían creer que los iban matando de uno en uno, para que cambiaran su testimonio, pero los niños se mantuvieron firmes en su testimonio y no les importaba morir antes de mentir para agradar a las autoridades civiles. Tampoco amenaza con plagas ni temibles castigos, ni en tiempos de epidemia prometió curar enfermedades si la obedecían. Quizás Sagan leyó cualquier aparición falsa y generalizó para desprestigiar las apariciones marianas. La Virgen en algunas apariciones habla de la ira de Dios ante la perdición de los hombres y dice que Jesucristo y ella está conteniendo a Dios para que no envíe un castigo a la humanidad, es decir, no solo no amenaza, sino que dice que ella con Jesucristo están haciendo lo posible para calmar la ira de Dios, algo que el Papa Francisco en la celebración poco mariana y más masónica que hubo en el centenario de las apariciones de Fátima pidió.
que alejaran la idea de una imagen de María como deteniendo el brazo justiciero de Dios listo para castigar. Así desautorizó esta parte del mensaje acerca de esta idea del castigo divino. El Papa dijo que siempre hay que anteponer la misericordia al juicio y, en cualquier caso, el juicio de Dios siempre se realiza a la luz de su misericordia. Jamás en una aparición mariana la Virgen viene a amenazar a cambio de que le den algo, sino viene a pedir que oren y se arrepientan, para que Dios no actúe. En otras apariciones, dice profecías sobre hechos violentos que amenazan a un pueblo, como en Fátima que anuncia la Segunda Guerra Mundial si el mundo no cambia, en Kibe o Ruanda anuncia el genocidio. Muchas veces solo pide que oren mucho, que sean buenos. Si pide un templo, ofrece escuchar a sus hijos e interceder por ellos ante Jesucristo tal como intercedió por los novios en las bodas de Caná. Dice Sagan. La testigo intenta hacer lo que le dicen. Pero cuando informa a su padre, su marido o el cura, le ordenan que no cuente la historia a nadie. Es una tontería femenina, una frivolidad o una alucinación demoníaca. Así, ella no dice nada. Días después se le vuelve a aparecer María, un poco molesta porque no se ha honrado su petición. María no solo se presenta a mujeres, ese es otro prejuicio de Sagan al decir que los oyentes creen que es una frivolidad femenina, debe ser a lo mejor lo que él pensaba. Volviendo a Guadalupe, se le presenta a Juan Diego y a su tío, en Fátima al niño San Francisco de Jesús Marto. En La Salette, Francia se le aparece a 2 niños, uno de ellos fue Maximino Giraud, en Pontmain se le aparece a 4 niños, 2 de ellos varones. Nuestra Señora de Knock aparición en Knock, Irlanda en 1879 se aparece a un grupo de 15 personas hombres, mujeres, adolescentes, niños, entre los 5 y 74 años de edad. Nuestra Señora de Beurain, también conocida como la Virgen del Corazón Dorado, fueron las apariciones en Beurain, una pequeña ciudad de habla francesa, ubicada en el sur de Bruselas, Bélgica, en la diócesis de Namur, y fue allí donde la Santísima Virgen María se apareció a un grupo de 5 adolescentes, entre ellos un varón. Para los que dicen que la Virgen no se les aparece a los no católicos, veamos un par de ejemplos. En Lituania en 1608 se dan las apariciones de Nuestra Señora de Siluva. Entre el grupo que se aparece había un pastor calvinista que fue a ver el sitio para decirle a la gente de ese pueblo que por 80 años había dejado de ser católico que la aparición era cosa del demonio. También se le aparece a Alfonso Ratisbon, un abogado y banquero, judío, de 27 años, que sentía gran odio hacia los católicos porque su hermano Teodoro se había convertido y ordenado sacerdote. Él por error en un viaje va a parar a Roma y se encuentra con un protestante convertido al catolicismo, el barón Teodoro de Bussiere, quien le cuenta de los milagros que estaban sucediendo con la medalla milagrosa y lo quiere convencer de ponerse la medalla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ratisbon no solo por ser judío, sino por su odio al catolicismo lo rechaza con enojo, pero el barón lo reta, le dice que si él estaba tan seguro de lo que pensaba el aceptarla debía dejarlo indiferente y que a él le causaría satisfacción, así que termina por aceptar el reto, deja que se la ponga en el cuello y reza con él el memorae dispuesto a demostrarle que la medalla no lo iba a cambiar. Ratisbon en su último día en Roma vuelve a encontrarse con su amigo el varón, quien había estado rezando junto con otros amigos por la conversión de él, y lo acompaña a la iglesia de San Andrés porque ahí tenía que arreglar lo relacionado al funeral de un amigo conde, quien también sabiéndose muy enfermo había ofrecido su vida por la conversión de Ratisbon. Es ahí cuando a Ratisbon tiene la impresión que todo se le desaparece y se le ilumina una de las capillas. La de San Miguel se llena de luz y en ese esplendor apareció sobre el altar, radiante y llena de majestad y de dulzura, la Virgen tal y como está grabada en la medalla milagrosa. Él contó que sintió una fuerza irresistible que le impulsó a ir hacia la capilla. Ahí la Virgen le hizo una seña con la mano como indicándome que se arrodillara. La Virgen no le habla, pero él dice que lo comprendió todo. A partir de ese momento no solo se convirtió sino que también se hizo sacerdote. Obviamente es difícil de creerle a una persona que llega y dice que se le apareció la Virgen, incluso a Santa Bernadita la vidente de Lourdes de sus padres, que sabían que ella decía siempre la verdad, al principio creen que puede ser algo del diablo. A otros videntes la familia teme porque saben que se enfrentarán con mucha oposición de la gente y los atacarán y se burlarán de ellos, o las autoridades los amenazarán para hacerlos desistir. Dice Sagan. No me creerán, se lamenta la testigo. Dame una señal. Se necesita una prueba. Es típico que el ser humano pida una prueba, en especial en asuntos relacionados con Dios, porque si alguien dice que fue abducido por una nave extraterrestre, su testimonio es usado como real en congresos, en la televisión, radio, revistas,
En este canal pueden ver como casos totalmente falsos como las historias de teletransportación. Biblias falsas son totalmente creíbles y exaltadas, nadie pide pruebas, una persona puede decir que viene del futuro, de mundos paralelos, decir tener contacto con hadas, duendes, espíritus de todo tipo, lo que sea, y cuanto más falso sea su testimonio más se vende como real. Continúa Sagan. Así, María, que por lo visto no había previsto que tendría que proporcionar una prueba, le da una señal. Los del pueblo y los curas se convencen enseguida. Se construye el santuario. Ocurren curaciones milagrosas en la vecindad. Llegan peregrinos de todas partes. La economía local mejora. Se nombra a la testigo original guardiana del sacro santuario. No voy a ahondar sobre las pruebas en este momento porque más adelante detalla Sagan pruebas ridículas que dice ofrece la Virgen a los videntes. Se construyen santuarios, siempre cuando una aparición es verificada e incluso no verificada, o porque la Virgen María lo pidió, para tener un sitio de encuentro con sus hijos, para acercarlos a Jesucristo, ya que en todos los santuarios se celebra la Santa Eucaristía o misa y otros sacramentos según sea el templo o santuario, o porque el mismo pueblo decide construir un santuario o iglesia en conmemoración a la aparición. De hecho, ocurren muchas curaciones milagrosas, pero pocas se califican como tal después que han sido comprobadas por peritos médicos. No se puede negar que si se convierte en un centro de peregrinación, la economía local mejora para todos, y los que más aprovechan son esas autoridades locales que se oponían, pero no nombran a la testigo original guardiana del sacro santuario. Otra vez vemos el prejuicio de Sagan de asociar las apariciones marianas con testigos femeninas. En las apariciones marianas aprobadas vemos que muchas videntes se convierten en religiosas, y no solo no le dan en custodia el santuario, sino que hasta son alejadas del lugar de la aparición, como Lucía, la niña de Fátima. 4 años después de la aparición, cuando tenía 14 años de edad, es enviada a estudiar cerca de Oporto, de ahí va a Pontevedra, España, a un convento, y regresa a Portugal en el 48 para entrar a un convento en Coimbra. Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, vivió toda su vida cerca al santuario. Prosigue Sagan. En la mayoría de los casos que conocemos, se creó una comisión de investigación, formada por autoridades civiles y eclesiásticas, que atestiguaban si la aparición era genuina a pesar del escepticismo inicial, casi exclusivamente masculino. Pero el nivel de las pruebas no solía ser alto. En un caso se aceptó seriamente el testimonio delirante de un niño de 8 años 2 días antes de morir por una epidemia. Algunas comisiones siguieron deliberando durante décadas o incluso hasta un siglo después del acontecimiento. En la mayoría no, sino en todos los casos se crea una comisión de investigación. La Iglesia no se va a exponer a dar por válidas apariciones falsas, por eso se preocupa en realizar una investigación a fondo sin importarle el tiempo que tome. Es obvio que haya un escepticismo inicial, no hay por qué creerle a cualquiera que dice que se le apareció la Virgen, el Señor o lo que sea. Repito, no es como se suele dar por ejemplo en el fenómeno ovni, en manifestaciones parapsicológicas, antes lo fue en el espiritismo, en donde creen ciegamente lo que dicen los testigos y no les importa estudiar mucho la veracidad de los casos, porque necesitan tener más de ellos para sobrevivir, y cuando el testigo se retracta y dice que mintió, los que viven de esos testimonios y exponen los casos y venden libros etc. suelen decir que hay una conspiración para ocultar esos fenómenos. Es el mundo a la inversa, puedes inventar lo que sea, mientras no sea religioso, y nadie o pocos te investigarán y son más los que te creerán. Incluso los que dicen investigar a sabiendas que no es real, intentan mantenerlo como real. Nuevamente Sagan habla de que la Iglesia trabaja con las autoridades civiles. ¿Qué criterio puede tener una autoridad civil? Son ellos los que interfieren, como lo hicieron los masones en Fátima o los comunistas en otras apariciones. Hasta los españoles radicados en España creían que la Virgen de Guadalupe era un invento en el Nuevo Mundo. En países donde la religión mayoritaria es otra, son las autoridades tanto civiles como religiosas las que se oponen a aceptar la aparición y buscan negarla, mientras la Iglesia serenamente investiga y no impone nada. Más bien, si a las autoridades civiles les conviene, inventan manifestaciones marianas como las vírgenes que lloran o sangran. Vemos que Sagan usa siempre el sesgo machista. Ahora para él el escepticismo es mayoritariamente masculino, así como parece creer que los videntes son mayoritariamente femeninas. Respecto al caso del niño de 8 años delirante que dice se aceptó seriamente su testimonio 2 días antes de morir de una epidemia, no corresponde a ninguna aparición mariana reconocida por la Iglesia. Sagan lee un libro de crónicas que registran supuestas apariciones de gente muy diversa de la Edad Media. Si ahora hiciéramos eso, escribiríamos tomos de tomos. Acá mismo en YouTube hay mucha gente que graba videos acerca de supuestos mensajes que creen reciben de la Virgen. ¿Qué seriedad puede tener eso?
Es igual que los que escriben libros y para tener credibilidad dicen que han sido dictados por espíritus, por maestros en otras dimensiones, hasta dicen que son dictados por alienígenas. Si pueden creer en esas cosas sin que nadie investigue y compruebe la salud mental de esos escritores, entonces más fácil sería para esos contrarios a las apariciones marianas creer en las apariciones que la Iglesia ha investigado a fondo. Sagan menciona un libro de 1400 y dice: en sobre la distinción entre visiones verdaderas y falsas, un experto sobre el tema, Jim Gerson, alrededor del año 1400, resumió los criterios para reconocer la credibilidad del testigo de una aparición. Uno era la disponibilidad de aceptar consejo de la jerarquía política y religiosa. Así, aquel o aquella que tuviesen una aparición molesta para los que estaban en el poder era ipso facto un testigo poco fiable, y se podía hacer decir a santos y vírgenes lo que las autoridades querían oír. Es como si nos pusiéramos a hablar de la astronomía de esa época, aunque hay criterios que no cambian, porque la Iglesia siempre ha sabido guardar el depósito de la fe y la divina revelación. No es una ciencia como la astronomía que vive a tientas. Primero debemos tener en cuenta que la primera aparición mariana que se acepta es la del apóstol Santiago, quien conoció a la Virgen María y ella se le aparece aún cuando vivía y cuya advocación es la Virgen del Pilar. De ahí la siguiente aparición mariana es la de Guadalupe. Pero siempre hubieron religiosas y religiosos que tuvieron visiones de Jesucristo, de la Virgen, de algún santo, no tanto del pueblo común. Así que nuevamente sacamos las autoridades civiles, que nada tiene que ver con la investigación que hace la Iglesia de esas visiones. Primero, la Iglesia señala en el Catecismo: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles en su fidelium sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Es decir, que cualquier aparición no viene a aportar algo nuevo, ni está para mejorar ni completar la revelación, solo sirven para enseñarnos a vivir mejor nuestra fe, porque la revelación definitiva es la de Cristo. Continúa el Catecismo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Por lo que si un vidente quiere salirse de esto y quiere que aceptemos lo que él dice haber visto u oído como algo que viene a corregir o a mejorar la revelación divina, no se puede tomar en cuenta. Como Sagan es contrario al cristianismo o al catolicismo, interpreta las cosas como un necio interpretaría un mapa estelar. Cuando se dice que uno de los criterios para aceptar el testimonio de un vidente es su disponibilidad a aceptar consejo de la jerarquía política y religiosa. Ya dijimos que lo político no cuenta. Lo religioso es el que el vidente no se salga de este canon, el de creer que su revelación personal viene a mejorar o aumentar la revelación divina en las Sagradas Escrituras. Entonces ya se entiende cuando se lee: así, aquel o aquella que tuviesen una aparición molesta para los que estaban en el poder era ipso facto un testigo poco fiable, y se podía hacer decir a santos y vírgenes lo que las autoridades querían oír. Lo molesto no es porque viene a corregir a los curas, molesto es cuando un vidente se cree que su revelación está por encima del depósito de la fe y la divina revelación y no se hace decir a los santos vírgenes y al Señor lo que la jerarquía quiere oír. Lo que la jerarquía no quiere oír, repito, son mensajes que quieran corregir la revelación divina, pero Sagan malinterpreta esto más por su ignorancia que por su mala fe. Según Sagan, las señales que supuestamente proporcionaba María, las pruebas que se ofrecían y que se consideraban irresistibles eran cosas como una vela ordinaria, un trozo de seda o una piedra magnética, un pedazo de ladrillo de color. Ella es una recolección extraordinariamente rápida de cardos por parte de la testigo, una sencilla cruz de madera hincada en la tierra, verdugones y heridas en la testigo y una variedad de contorsiones. Una niña de 12 años con la mano en extraño gesto, o las piernas dobladas hacia atrás, o una imposibilidad de abrir la boca que la deja muda temporalmente y que se curan en cuanto se acepta la historia. En este texto, más que ignorancia de Sagan, vemos su mala intención. Parece un cristianofóbico típico de Facebook o YouTube. Primero, no tengo noticias de que la Virgen haya ofrecido velas como prueba de su aparición, ni seda, ni piedras magnéticas, ni ladrillos de colores, ni todas las tonterías que menciona. Realmente leyendo esto uno dice: como alguien tan necio puede ser respetado, porque acá se muestra como el tipo más inculto del mundo, porque una cosa es odiar y otra dañar su prestigio escribiendo estupideces.
Voy a mencionar dos casos en especial. La Virgen de Guadalupe dejó un códice para ser descifrado sobre todo por el hombre incrédulo de nuestro tiempo. El indio Juan Diego cree que en su tilma el nombre que le dan al manto llevaba flores al obispo y en realidad llevaba flores que no crecían en esa estación, pero al abrir su tilma o manto aparecen en él impreso la imagen de María, estudiada hasta con tecnología que usan los satélites. Y se ha comprobado que el manto no fue pintado por mano humana. El ayate es la fibra vegetal con la que se hizo el manto, ya debería haberse deshecho pero sigue intacto e incluso sufrió el atentado de un anarquista español que quiso destruirlo con dinamita dañando todo lo que había alrededor y el manto no sufrió daño. El manto es un tosco tejido hecho con fibras de Maguey. En el siglo XVIII se hizo uno igual con las mismas fibras y solo duró 15 años y el de la Virgen tiene más de 487 años. En el año 1791 en el lado derecho superior cae ácido muriático haciendo un agujero de cerca de 10 centímetros de diámetro. En 30 días el sector dañado se reconstituyó solo sin que nadie hubiera hecho algo para remendarlo, cocerlo o entretejerlo. Hoy en día queda la aureola de la mancha y solo con instrumental preciso se pueden rastrear aún restos de ácido muriático en la tilma. En el año 1936 el obispo de México hace analizar 3 fibras del manto y lo hace el que posteriormente sería Premio Nobel de Química del año 1938 y 1949, el Dr. Richard Kuhn de origen judío y descubre que la pintura del manto no tenía ni origen vegetal, mineral, ni animal, ni ningún otro elemento de los 111 conocidos, por lo que dedujo que la pintura no es de origen conocido, y sin que haya pintura, los colores mantienen su luminosidad y brillantez. El doctor peruano José Astetosman, experto de IBM en procesamiento digital de imágenes, descubrió en el ojo de la Virgen las imágenes de 12 personas que estuvieron ese día y no existía ni hay técnica capaz de lograrlo. Pero si esto te parece sorprendente, lo que te voy a decir te hará volar el cerebro. El obispo Zumárraga, que se encuentra dentro del ojo de la Virgen cuando se agranda a la vez el ojo de él, se descubrió que el obispo miraba a Juan Diego y el manto en ese momento, haciendo un total de 13 imágenes. 2 veces se retrata la imagen del manto, una vez en los ojos de María, y luego en los ojos del obispo retratados en los ojos de María. O sea que esta imagen se observa en el tamaño de un cuarto de micrón, que es la 1/4 parte de un millonésimo de milímetro. Algo que ni Leonardo da Vinci hubiera sido capaz de pintar, y es que los ojos de la Virgen son ojos vivos y así lo demostraron 2 oftalmólogos. En el año 1956 el oftalmólogo Dr. Torruella Bueno descubre que al acercarse al ojo para realizarle un fondo de ojo, la pupila se cierra y al apartar la luz se dilata nuevamente, como si fuera el ojo humano de una persona viva. En julio de 1956 el Dr. Lavoignet, después de 8 meses de trabajos, descubre el fenómeno óptico de la triple imagen de Purkinje-Sampson, que es el fenómeno óptico que hace que en el ojo humano se formen las 3 refracciones del objeto visto. Al acercar el lente para hacer un fondo de ojo, observaron una vez más que con la luz la pupila se contraía y al retirarla se dilataba nuevamente. Así que hace de tonto y necio Sagan diciendo que la Virgen de velitas, crucecitas de manera, piedritas. Él, siendo astrónomo, debería haber conocido que en el manto, las estrellas están en la misma posición que estuvieron ese día en el cielo. También es un pentagrama musical. Y hay un mensaje para los indios: ellos veían a una mujer que estaba embarazada. El tejido mantiene una temperatura constante de entre 36.6 y 37 grados Celsius, la temperatura regular de una persona viva. Uno de los médicos que analizó la imagen colocó su estetoscopio debajo de la cinta del vientre de María y escuchó latidos que rítmicamente se repiten a 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé en el vientre materno. Esta aparición logró que más de 10 millones de indígenas se convirtieran al cristianismo. Hay mucho que hablar, pero creo que hay en esto suficientes pruebas que demuestran que la aparición es real y científicamente comprobado que esa tilma o manto es todo un enigma para nuestros tiempos, que no es solo la Virgen no se pintó, sino que sus ojos son ojos vivos, su cuerpo está vivo y el niño Jesús late en su seno. También la Virgen ha dado como prueba pozos de agua que nadie sabía existían en la zona, como en Lourdes. Ha dado profecías que se han cumplido inexorablemente y no tontas y absurdas pruebas, como dice Sagan, para ridiculizar a las verdaderas apariciones marianas. Dice Sagan: en algunos casos es posible que los relatos se compararan y coordinaran antes de dar testimonio. Por ejemplo, en una ciudad pequeña podía haber múltiples testimonios de la aparición de una mujer alta y reluciente la noche anterior, toda vestida de blanco, con un niño en el regazo y envuelta en una luz que iluminaba la calle. Pero, en otros casos, personas que estaban físicamente junto a la testigo no pudieron ver nada. María es ahora un ser espiritual y ella se muestra a quien quiere mostrarse.
A esos se les llama videntes. Cuando hay una aparición muchos pueden estar presentes y solo la verán los videntes. Algunos sugestionados pueden decir que la vieron, pero no es que deba tomarse en cuenta ello para decir maliciosamente que la gente ha coordinado qué decir. En general Sagan, para desprestigiar, sembrar dudas y burlarse de las apariciones marianas, usa un libro español del siglo XV, en donde se recogen posibles apariciones marianas, pero vemos que la Iglesia no las ha tomado en cuenta. Así que lo que la gente de esa época inventaba es igual a lo que la gente de esta época inventa, no solo respecto a temas marianos sino a diferentes tópicos, como ya hemos señalado. Algunos relatos pueden ser ciertos en ambos casos, pero para certificarlos deben ser seriamente estudiados. Creo que con esto podemos ver el poco conocimiento que tiene Sagan del tema como para tratarlo, y si lo hizo con toda mala intención, recurriendo a una fuente que no está en relación con lo que Iglesia propone sobre este asunto. Parece que Sagan hubiera leído lo que muchos cristianofóbicos escriben en Facebook o visto lo que publican en YouTube, pero jamás leyó nada serio sobre apariciones marianas. Su poca ética y seriedad para tratar el tema es abrumante. Alguien que se dice científico y carece de todo rigor para escribir un libro y aprovecha su popularidad porque se hizo conocido por tener un programa de televisión para atacar algo que rechazaba y odiaba, deja mucho que desear. Si es así como escribía sus libros, debe ser una especie de corintiado de la ciencia. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.